bajo el tema sepultado con Cristo para andar en nueva vida. Sepultado con Cristo para andar en nueva vida. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a leer Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, el cual fuimos también resucitados con él, mediante la fe por el poder de Dios que levantó de los muertos. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Señores, la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo trastornó y afectó el mundo espiritual, al punto que lo que sucedió en el Edén, todo lo que Dios depositó en el hombre, en el Edén, a la hora que el hombre pecó, nuevamente volvió a Dios. Entonces, Jesús no solamente vino a morir por el perdón de nuestros pecados, sino que también vino a traer lo que se perdió en el Edén. Y lo que se perdió en el Edén fue el dominio de Dios en cuanto a la esfera espiritual donde está el hombre. Entonces, Jesús trae nuevamente el reino de Dios a la tierra. Entonces, nosotros podemos ver que la Biblia considera a Jesús como el segundo Adán, al punto que el primer Adán era tipo, sombra y figura de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo como el primer Adán se le puso un mandamiento que tenía que obedecer. Él tenía que mostrar que tenía capacidad para obedecer, pero al mismo tiempo tenía libertad de elegir entre hacer lo que Dios le dijo y no hacer lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué sucede? El primer Adán fracasó en su prueba de obediencia. El segundo Adán, todo lo contrario. El segundo Adán, que es Jesús, pudo obedecer o obedeció. Por eso, la razón de la tentación es demostrar que él tenía capacidad de gobierno. Si ustedes leen las escrituras, se van a dar cuenta que dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que Satanás sabía que Jesús iba a ser llevado al desierto y Satanás dijo: voy a estar en el desierto esperando que me lo traigan. ¿Por qué? Porque lo que Jesús tenía que hacer era que tenía que demostrar en el mundo espiritual que tenía capacidad de obediencia, que tenía capacidad de gobierno. Entonces, si Jesús hubiese fallado en la obediencia, si hubiese hecho lo que Satanás le dijo, si hubiese obedecido a Satanás, eso hubiese afectado el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús no estaría en capacidad de redimirnos. La razón que Jesús tiene toda la capacidad para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, fue su vida de obediencia. Entonces, su vida de obediencia es lo que hace posible que la demanda de Dios sea cumplida. Dios requería que el cordero que se le ofreciera fuera un cordero perfecto, sin mancha. Un cordero que no podía tener ningún tipo de defecto físico. Entonces Jesús, al igual que ese cordero, era perfecto. Por tal razón, él podía cumplir con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la cruz, no solamente estaba muriendo un hombre, en la cruz también estaba dándole muerte a la muerte y al pecado. Si la muerte y el pecado fueron juzgados y la condena vino en la cruz. Entonces, no solamente se condenó al hombre descendiente de la raza de Adán, sino se condenó lo que estaba dentro de él. Lo que estaba dentro de él era muerte y pecado. Es decir, que en la cruz es un lugar de juicio divino. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es lo que hace posible la salvación del hombre. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, Jesús hubiese sido
un buen ejemplo para la gente, para decirle cómo él vivió. Y podía ser como mucha gente hoy sigue las enseñanzas de Mahoma, las enseñanzas de Confucio, las enseñanzas de Dalai Lama. Pero la diferencia que Jesús tuvo con todos esos hombres, que esos hombres murieron, excepto Dalai Lama, todos esos hombres murieron y ninguno resucitaron. Lo que le da poder al evangelio es la resurrección. Si el evangelio puede ser predicado y puede tener poder para salvar, es porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, el evangelio hubiese sido un enunciado filosófico, simple y llanamente. Es decir, que el poder que el evangelio tiene hoy es el mismo poder que tuvo cuando Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese poder es el poder que nos resucita a nosotros de nuestra condición espiritual de muerte. Si el poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder del Espíritu que hace que resucitemos y andemos en vida nueva. Es un poder espiritual. Entonces, la salvación del hombre es posible por cómo Jesús vivió. Su vida de obediencia, sí. También es posible por la muerte en la cruz. También es posible porque Él resucitó de entre los muertos. Por eso es posible la salvación. Al punto que 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos en Dios, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida por la inmortalidad del Evangelio. Voy a repetir esta parte. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La predicación del Evangelio, queridos hermanos, es lo que anuncia lo que sucedió en la cruz. Por eso, para que haya una fe conforme al nuevo pacto, conforme a la gracia, la predicación del Evangelio no anuncia que Dios te va a perdonar, anuncia que ya tú eres perdonado por medio de la fe en Cristo. No es que Dios va a traer vida, sino que ya la vida se manifestó. No es que va a traer luz, sino que ya la luz se manifestó. En sí, la predicación del Evangelio conforme al nuevo pacto y a la fe correcta es basado en lo que ya sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es un estado presente y eterno. Sí, por eso es que ayer nosotros fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales. Pero hoy también somos bendecidos con esas mismas bendiciones espirituales. Pero mañana también seremos bendecidos con todas esas bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque es un estado presente. Por eso que lo que nosotros estamos viviendo hoy no puede apagar el gozo que tenemos dentro. Nada de lo que tú estés viviendo hoy puede apagar tu gozo. ¿Por qué? Porque tu gozo tiene que ser continuo. Amén. Amén. Si tu estado espiritual hoy trasciende al mundo físico, tu estado espiritual hoy está conectado al eterno. Tu estado espiritual hoy está conectado a la vida de Dios, a la vida Zoé. Tu estado espiritual hoy está conectado a la luz del Espíritu. Es decir, que lo que nosotros hoy tenemos y lo que podemos lograr en Cristo trasciende a todo lo físico y a todo lo visible. ¿Por qué? Porque estamos en un estado eterno. Ahora bien, el nuevo pacto le da un giro a las Escrituras. ¿Por qué? Porque es en el nuevo pacto donde la vida se manifiesta. Y estamos hablando de la vida Zoé. En este pacto es que la luz de Dios se puede ver a plenitud. La revelación de Dios se puede ver a plenitud. No se puede entender la plenitud, el propósito de Dios, solamente con una parte de la Biblia. Es decir, yo no solamente puedo entender la Biblia entendiendo el Antiguo Testamento. Tiene que ser, uno se complementa el uno con el otro. Es decir, ¿de qué manera yo puedo entender
el viejo pacto? ¿De qué manera yo puedo entender el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es que aparece la luz que ilumina el Viejo Testamento. Cuando nosotros comenzamos a entender el Nuevo Testamento y comenzamos a verlo con la luz de Cristo, es como un foco que alumbra hacia atrás. El Viejo Testamento es considerado como lugares oscuros. ¿Por qué lugares oscuros? Porque la revelación de Dios estaba limitada. Si el pueblo de Israel no tenía a plenitud la revelación de Dios, tenía solamente una porción del carácter santo de Dios y del carácter justo de Dios. Por eso ellos ven más a un Dios airado. Ellos conocían más a un Dios que condenaba, al punto que le tenían miedo, al punto que no se atrevían a hablar con él. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios sonaba en el monte, ellos iban donde Moisés para que Moisés fuera a hablar con Dios. Porque no se atrevían a hablar con Dios. Ahora bien, es en el Nuevo Testamento donde nosotros vemos entonces qué era lo que Dios estaba revelando. Entonces, en la aparición de Jesucristo es que nosotros podemos entender el propósito de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. El propósito de Dios es eterno y es en Cristo. Es un propósito eterno. Que Dios quería tener más hijos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el propósito es en el Hijo. Y ese propósito se puede lograr por medio de la gracia de Dios. Es decir, se puede lograr solo y simple y llanamente por medio del poder de Dios. Entonces ahora bien, cuando Jesús aparece, los judíos verían a un hombre normal. Y vean a un hombre así como nosotros. Así mismo era Jesús en términos físicos. Pero por dentro Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. También dice las Escrituras que en él habitó toda la deidad. Es decir, que siendo hombre también era Dios. Es decir, que donde él caminaba, ahí estaba Dios, porque él era Dios. Jesús es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros podemos ver a Jesús desde el punto de vista espiritual por dentro, vamos a decirlo así, como Dios. Pero también tenemos que verlo como hombre. Porque era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos entender Romanos 6.1 y Colosenses 11 y 12? Si dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Pero ¿cuál de ustedes estaba ahí? ¿Cuál de nosotros estuvimos ahí? Y nos están hablando que si fuimos sepultados con Él, es decir, que fuimos a la cruz con Él. Y como fuimos a la cruz con Él, fuimos sepultados con Él. Entonces, ¿cómo podemos entender que yo estaba en la cruz y que nosotros estábamos en la cruz? ¿Cómo podemos entender que también nosotros fuimos sepultados? Entonces, por eso le quise decir, le quise explicar que para poder entender las Escrituras, los dos testamentos se complementan. Los dos son importantes y se complementan. No es que el Nuevo Testamento viene a dejar afuera al Viejo. No es eso. Ni que el Viejo no tiene importancia. Claro que no. No es eso. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento te va a dar mayor comprensión del Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque para que podamos entender lo que sucedió en la cruz, se puede entender de manera física, de manera visible, la batalla de David y Goliat. ¿Por qué hoy muchas personas no entienden las Sagradas Escrituras o no tienen una transformación por medio del poder del Evangelio? Porque es leyendo lo cual poder entender. Somos transformados cuando leemos y entendemos. Si leemos y no entendemos, entonces no va a haber una transformación. Lo que va a hacer que seamos transformados es leer y entender. Por eso Pablo decía que leía y entendía. Si leer sin entender es leer por leer. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando vemos la batalla de David y Goliat, podemos entender lo que se llama la ley de la representación, que fue lo que sucedió con nosotros en la cruz. Que Cristo en la cruz era la ley de la representación. No te digo David y Goliat. Sí, esa de David y Goliat, pero en esa David y Goliat está lo que se llama la ley de la representación. Esa batalla de David y Goliat, David representaba al pueblo de Israel. La victoria de David, ¿de quién iba a ser victoria? Del pueblo.
y solamente quien iba a pelear era David. Pero la batalla de Goliat representaba a los filisteos. Si Goliat ganaba, el pueblo de los filisteos, todos iban a ser victoriosos. Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama la ley de la representación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando David gana, el pueblo celebró como que todos habían ganado. Y salieron a celebrar la victoria del pueblo, pero fue David que ganó. ¿Y por qué el pueblo celebró completo? Porque David era su representante. ¿Qué sucede? ¿Qué simboliza la batalla de David y Goliat? La batalla de David y Goliat no simboliza la batalla que nosotros tenemos. Porque cuando tomamos un texto y lo sacamos fuera del contexto de lo que está explicando o enseñando las Sagradas Escrituras, entonces hacemos una distorsión de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? David representa la justicia de Dios. Goliat representa el pecado. Entonces, estaba representando lo que iba a pasar en la cruz. Si nos damos cuenta, David venció a Goliat en términos físicos, pero en términos espiritual lo que se está diciendo que se venció el pecado. Al punto de que después que él mata a Goliat le corta la cabeza. Específicamente eso fue lo que sucedió en la cruz. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Que Jesús venció el pecado, le cortó la cabeza al poder del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que Jesús logró en la cruz, en su muerte y en su resurrección, es impartido a nosotros simple y llanamente por medio a la fe en nuestro representante. El hecho de nosotros creer que Jesús es nuestro Salvador, que murió por nosotros y resucitó por nosotros, en términos de la justicia de Dios, equivale como que nosotros estuvimos en la cruz, fuimos sepultados y también resucitamos con Él. En términos espirituales, al punto que hoy entonces podemos vencer, se puede vencer el poder del pecado y de la muerte con el cual nacemos. ¿Cómo se puede vencer? Por medio a la fe. ¿Por qué? Porque es el poder de Él que va a operar en nosotros. Al punto que el mismo espíritu que lo levantó de entre los muertos es el mismo espíritu que viene a nosotros. Entonces eso hace, ¿qué hace? Que nosotros hoy podamos vivir una vida conforme a la demanda de Dios. Es decir, el hombre de la única manera que puede servirle a Dios, o lo voy a decir en buen castellano, de la única manera que se puede vivir la vida cristiana es por medio del Espíritu de Dios. Nadie puede vivir la vida cristiana si no tiene el Espíritu de Dios. Puede hacer simulacro, puede hacer allante, puede hacer lo que quiera, pero para vivir la vida cristiana depende del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es que nos va a dar el poder de soportar la tentación. Él es que nos va a dar el poder de soportar las situaciones que vienen, los procesos, las angustias, las situaciones de este mundo. Sin el Espíritu de Dios, nosotros somos completamente indefensos y estamos a merced del reino de las tinieblas. Todo lo que podemos hacer es porque estamos unidos a Cristo y el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora bien, cuando Pablo Romanos 6 es una respuesta de Pablo a una calumnia que le hicieron a Pablo. A Pablo se dijo, cuando Pablo comenzó a enseñar la gracia, se le calumnió. Y se le dice que Pablo está diciendo que, como él decía, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, como Pablo decía que como abundó cuando el pecado sobreabundó, también sobreabundaba la gracia. Decían entonces que Pablo estaba diciendo que tenían que irse a pecar. ¿Para qué? Para que abundara la gracia. Entonces, por eso es que responde así. Y esa calumnia está en Romanos 3:8. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué? Porque no entendieron la gracia y no entendieron lo que Pablo estaba predicando. La gracia de Dios no te invita a que tú peques más para que la gracia sobreabunda. No es eso. Ni tampoco te invita
a que tú puedas vivir una vida completamente pecado y que nada pasa. No, no es eso. Es una distorsión de la gracia. Entonces, lo voy a repetir. El que predica la gracia hay dos manifestaciones. Que la malinterpreten, como lo estaban haciendo con el apóstol Pablo, o que la gente sea libre. Lo que Pablo quiere decir es que simplemente la gracia de Dios se manifiesta por medio a la fe en Jesucristo. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la gracia de Dios en términos de salvación que no sea la fe en Cristo Jesús. Es decir, que el que ha creído en Cristo Jesús no puede añadirle nada a la gracia de Dios para ser salvo. Entonces, ¿qué pasa? Decirle a alguien que la fe en Cristo Jesús en cuanto a la corte celestial, Dios te considera y te imputa la vida de obediencia de Cristo como que tú también obedeciste, por tú creer en Él. Así que la salvación, de cierta manera, no son por mis buenas obras, ni por mi obediencia, sino por la obra del que obedeció y por creer en el que obedeció. Eso entonces activa el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer. Si hoy podemos obedecer es porque creímos en Él. Entonces, explicarle eso a la gente, inmediatamente la mente carnal dice, pues yo puedo andar y vivir como yo quiera. Y eso fue lo que hicieron con Pablo. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Ni es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que si en verdad el hombre creyó, si en verdad creíste, lo que se va a manifestar como algo natural de tu nueva vida es la obediencia. Tiene que manifestarse. Si alguien anda en nueva vida, la mayor manifestación de que anda en nueva vida es la obediencia. Y es una obediencia progresiva. No es que tú comiences a obedecer hoy a 100%. No. Lo que hace es que la obediencia de hoy sea mayor que la obediencia que tuviste ayer. Y la obediencia que tú vas a tener mañana sea mayor que la que tuviste hoy. Es decir, que es una obediencia progresiva. Entonces, eso es lo que hace la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy podemos ser victoriosos en cada situación que estamos viviendo es porque Jesús venció. La victoria de Él es nuestra victoria. Entonces hoy somos tan victoriosos como Él venció. Por eso Jesús se llama el vencedor. Así que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por Él, por aquel que nos amó. ¿Qué te implica eso? Que cualquier situación que estemos viviendo, a nosotros se nos ha imputado el poder de la resurrección por el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para vencer cualquier situación que estemos viviendo. Todo aquí tenemos situaciones, todo aquí tenemos conflictos, todo aquí tenemos situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan el sueño. Pero debemos saber que hoy somos más que vencedores. Debemos saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, que así mismo como Cristo soportó la muerte, así mismo nosotros podemos soportar cada situación que estemos viviendo y aún así somos victoriosos. ¿Amén? Amén. Si aún así somos victoriosos. Sí. ¿Qué ha hecho que mucha gente hoy se sienta derrotado habiendo creído en Cristo? ¿Por qué? Porque han tergiversado el Evangelio. Se ha creído que el Evangelio es una panacea donde todo estará bien, donde todo va a salir color de rosa, y no es así. Todos tenemos conflictos de salud, familiares, laborales, de matrimonio, con los hijos. Todos tenemos en alguna área conflicto. Pero la nueva vida en Cristo no solamente nos hace ver la luz, no solamente nos da otra posición en el mundo espiritual, sino que también nos da sabiduría para lidiar con cada situación espiritual que estemos viviendo. Cada situación que ustedes estén viviendo, que hoy estemos viviendo, dentro de ustedes está el espíritu del ser más sabio que pisó en esta tierra, que se llama Jesucristo. Y asimismo, con la sabiduría que Cristo anduvo y actuó, la iglesia y cada creyente de manera individual puede recibir el consejo de Dios por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para andar en sabiduría. Y asimismo Dios puede utilizar puede aconsejarte a ti mismo por medio de su espíritu, pero al mismo tiempo
puede utilizar cualquier hombre ungido en un ministerio. ¿Para qué? Para que ande en sabiduría. Porque uno de los nombres que se le da a Isaías, Jesús es príncipe de paz, Dios poderoso, Dios sabio. Entonces ese es Jesús. Y ese Jesús que nosotros vemos es el mismo que está dentro de ti. Es decir, que Él puede darte la sabiduría. ¿Para qué? Para que en la situación que hoy tú estés viviendo actúes sabiamente. Satanás muchas veces quiere ponernos pensamientos en nuestra mente. Y quiere traer pensamientos basados en las circunstancias. Satanás es un especialista aprovechando las circunstancias que estamos viviendo para traernos pensamientos en contra de los principios de Dios. ¿A cuántos de ustedes no le ha venido de alto en momentos difíciles de hacer lo incorrecto? A todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar ese pensamiento? ¿De dónde viene? Porque eso no procede de Dios. Eso no procede del Espíritu de Dios. Porque nunca el Espíritu de Dios nos va a aconsejar a hacer lo incorrecto. Entonces, una manera de nosotros poner un filtro en nuestra mente de que cuando venga esos pensamientos, saber que no vienen de Dios. Porque Dios nunca te va a mandar a que tú violes los principios que Él ha establecido. Entonces, esos pensamientos que vienen en esos impulsos, en esos momentos de arranque, que todos lo hemos tenido, porque vamos a ser honestos, todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. Pero entonces la manera de yo, hay una parte que es la parte consciente, donde viene el pensamiento y yo tengo que llevar ese pensamiento a la parte consciente. ¿Acaso este pensamiento puede venir de Dios? Esa es la parte consciente. Sí, no es ponerse a racionalizar con el pensamiento. La razón por la cual Satanás pudo hacer caer la primera pareja fue porque Eva comenzó a razonar con Satanás. Cuando Satanás le dice, con que Dios ha dicho que no coma de ningún árbol, Eva entonces comienza a racionalizar, le dice que no fue eso lo que Dios dijo, y comienza a racionalizar. Y Satanás es experto cuando tú racionalizas con algo que Él te dijo. Por eso Jesús no entró en razonar con Satanás. Jesús cuando Satanás le dijo que si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, Él le contesta con la misma palabra. No entró en razón. Escrito está. ¿Por qué? Porque la manera de yo llevar a la razón los dardos de Satanás es basado en lo que está escrito. Si cada vez que Satanás traiga un pensamiento a nuestra mente, yo tengo que llevarlo a la razón diciendo, no. Escrito está. Y basado en lo que está escrito, yo voy a actuar. Jesús le dijo, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente ese fue el primer round. Satanás quedó vencido. En el primer round. Existen lo que se llaman las diferentes paradas. Nosotros tenemos un tremendo problema que nosotros creemos que libramos una batalla espiritual y la vencimos, inmediatamente creemos que Satanás se fue. Y vencimos y ya. Y la palabra nos dice que después que termina una batalla, que dice ceñir los lomos. ¿Por qué? Porque Él regresa. Y dése cuenta que dicen los teólogos que Satanás se tomó su tiempo. ¿Para qué? Para volver nuevamente en el mismo proceso a traerle la nueva propuesta a Jesús. Entonces así mismo hace con nosotros. A veces viene el pensamiento, nosotros lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y creemos que todo terminó ahí. Tiene que estar pendiente que en cualquier momento viene otro pensamiento. Y viene otro pensamiento por otro lado. Porque Él va a buscar la manera por dónde agarrarte, en buen dominicano. Por dónde hacerte caer, por donde tú cargues la tentación. Entonces, cada vez que tú estés en esa batalla, y esa es la batalla verdaderamente, la peor batalla que podemos tener como cristianos es la batalla de la mente. A nosotros se nos ha enseñado, a la gran mayoría,
a pelear en los aires, pero muchas veces no podemos, estamos vencidos en la batalla de la mente. ¿Cómo tú vas a poder vencer los principados, las potestades, si no puedes tener control de tu mente? Si la peor batalla es la de la mente. Y la batalla de la mente trae un propósito y es atacar la fe. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que lo que nosotros podemos lograr en el mundo espiritual es por medio de la fe. Y como él no puede impedir que lo que se despachó por medio de la fe en Cristo Jesús, él no puede impedir que eso nosotros lo recibamos. Entonces Satanás no puede quitarte la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo, ya todas esas bendiciones son tuyas. Pero ahora bien, ¿qué ataca? El medio por el cual tú activas la gracia de Dios, que es la fe. Y por eso, en la batalla de la mente, viene esa parte de que Satanás quiere atacar tu fe. Para que hoy, por lo que tú estás viviendo, todo lo que estamos viviendo, entonces nosotros neguemos a Dios, neguemos nuestra fe. El conflicto hoy que estamos viviendo, la batalla va a ser, los dardos va a ser para que tú niegues tu fe. Para que tú no sigas el camino. ¿Por qué? Porque entonces él sabe que cuando tú tengas fe, la gracia de Dios se manifiesta. Sí, la fe correcta. Y es la fe de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. No es una super fe. No, es simple. Es simple. Es una fe de lo que Dios ha revelado en sus sagradas escrituras y lo que Dios ha revelado en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, donde somos herederos y coherederos con Cristo por medio de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando Pablo dice, bueno, hubo una conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, el que fue de noche. Nicodemo no estaba tan lejos de la verdad. Nicodemo, la gente ve a Nicodemo como alguien a veces medio tonto, pero no estaba muy lejos de la verdad. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios y sabía que la verdad estaba en Jesús. Y por eso va a donde Jesús. Pero él va de noche, pero por miedo a los fariseos, porque era maestro de la ley. Nicodemo era un principal entre los maestros. Se considera que era un maestro de maestros. Si no era cualquier cosa, es alguien que enseñaba a los maestros. Pero el hombre sabe que en Jesús hay algo diferente. Nicodemo quizá escuchó todo lo que la gente habló de Jesús. Decía, pero lo que este hombre estaba predicando y enseñando yo nunca lo he escuchado. Este tipo da cátedra, déjame de donde era a ver. Y esto va a ser un choque entre maestro y maestro. Yo como maestro de la ley y él que es un maestro del cielo. Déjame probar a ver si él está tan en lo cierto. Y Jesús lo escuchó a Nicodemo. Pero donde Nicodemo se volvió un poco, Jesús trastornó, es que le dijo, Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. No hay manera. Entonces, a veces entender las escrituras es un poquito difícil porque no nos conectamos con los símbolos. Porque inmediatamente nosotros escuchamos del agua y del espíritu, interpretamos que Jesús le está hablando del bautismo de Juan o de bautismo en agua. Y no es de eso que Jesús le está hablando. Jesús le dio un símbolo físico para que él entendiera algo espiritual. Por eso cuando Jesús le dijo, si yo te estoy hablando de lo natural, tú no entiendes. ¿Qué será si yo me meto más profundo y te hablo de lo espiritual? Te hablé de lo natural para que me entiendas, pero no me entendiste. Y si yo comienzo a decirte las cosas espirituales, y la parte que a mí me gusta, que Jesús le dijo, tú eres maestro y aún no lo sabes. Y no sabes lo que te estoy hablando. Y tú eres maestro, tú estás enseñando a la gente. Tú estás enseñando a la gente y tú no sabes eso. Porque te estoy hablando de cosas simples. Cuando Jesús le dice nacer del agua y del espíritu, el agua simboliza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el agua limpia. O sea, el agua limpia, el agua sana, el agua te quita la sed espiritual. Entonces esa agua, así mismo dice, esa agua es Cristo. Jesús en español Jesús le está diciendo, Nicodemo, para tú entender esto, tú tienes que nacer de mí. Tú
tú tienes que nacer de mí, Nicodemo. El único que te puede dar este entendimiento es si yo muero, resucito y vengo a ti. Sí, que Nicodemo en sí entender lo que Jesús le estaba diciendo no era fácil. Y Jesús sabía que él no podía entenderla. Porque era un lenguaje espiritual que Jesús le está diciendo. Tiene que ser del agua y del espíritu. El agua es la palabra de Dios y del espíritu de la regeneración del Espíritu Santo al espíritu del hombre. Es decir, tener un nuevo nacimiento. Y el hombre que puede entrar en el reino de Dios es el único hombre que puede entrar al reino de Dios, el que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque después de la cruz, ya Cristo no tiene ninguna relación con el viejo hombre. El único que puede tener una relación con Dios de espíritu a espíritu es aquel que tiene la vida de Dios. De la única manera, el que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Cristo sufrió dos muertes. Dos muertes. La primera muerte que Jesús sufrió no fue en la cruz. La primera muerte que Jesús sufrió fue en Getsemaní, donde entregó su voluntad. Si lo más preciado que nosotros tenemos es la voluntad, vamos a decir que es el libre albedrío, donde ¿quién no quiere hacer lo que quiere? ¿Quién no quiere tener la libertad de vivir como quiere? ¿Quién no quiere que si yo quiero irme para España, me voy para España, que si quiero ir para Santo Domingo, me voy para Santo Domingo y nadie me para? Cuando nosotros éramos pequeños, que ya comenzamos a crecer, lo que más apreciamos fue cuando pudimos salir nosotros sin tener que pedir permiso. Es más, mucha gente se va de la casa para no tener que pedir permiso a sus padres. ¿Por qué? Porque aunque nuestros padres tienen la autoridad sobre nosotros, lo más preciado que nosotros podemos tener es la libertad de hacer lo que queremos. Era fácil cuando nuestros padres nos decían, tú vas a salir, pero que a las 9 tú estás aquí. Y a las 8:30 era que esa fiesta se ponía buena. ¿Quién quería irse? Y mirando el reloj. Pero el que sabía que si llegaba después de las 9, estaba tu papá o tu mamá en la puerta esperándote con un palo. Eso era una tortura, mi hermano. Cuando nosotros pudimos salir sin tener que darle cuenta a nuestros padres, sentimos libertad. Y no era que nuestros padres estaban mal, es que ellos sabían el riesgo que hay en nosotros andar como quisiéramos. Era cuidándonos. Entonces, ¿qué sucede? La libertad que nosotros tenemos es lo más preciado que Dios ha puesto. Y es algo que es natural en el hombre. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios que tiene libre albedrío. Así que lo que Él es no lo participa a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que Jesús sufrió dos muertes? Porque la primera muerte, que es la más difícil, es la muerte de entregar nuestra voluntad. Y eso fue lo que Jesús hizo en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Es decir, que ahí entregó su voluntad. La primera muerte que Jesús sufrió entonces fue la muerte de la voluntad. La segunda muerte es la muerte en la cruz. Entonces, nosotros no podemos ir a la cruz si antes no hemos entregado nuestra voluntad. Sí, nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Tú has entregado tu voluntad? Porque para no vivir tú, lo primero que tú tienes que hacer es entregar tu voluntad. Y luego cuando entreguemos nuestra voluntad, entonces viene la segunda muerte, que es la muerte de cruz. Es la muerte de estar crucificado juntamente con Él. Es decir, que todo aquel que no ha entregado su voluntad a Dios todavía no ha muerto. Esa es la razón por la cual el poder del Espíritu no puede obrar en él para transformarlo. Porque para que el poder del Espíritu obre, primero tiene que haber muerte. Entonces, si la muerte primera, que es la muerte de mi voluntad, no se ha hecho, no ha sido posible, entonces el poder del Espíritu no actúa en mí. Para que el poder del Espíritu actúe en mí, asignándome la muerte de Cristo, la primera muerte que yo debo sufrir es la muerte de mi voluntad. Y la muerte, y eso es algo que es un requisito para la nueva vida en Cristo. No es que yo voy a buscar otro medio. No es un requisito. Pero no lo digo yo, porque pueden pensar que fue que yo me lo soñé o que alguien me lo dijo. No, lo dijo el mismo
Jesús. Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si es él que lo está diciendo, no soy yo, es Jesús que está hablando. Eso salió de la boca de Jesús. Si nosotros queremos ir en pos de él, lo primero que tiene que hacer, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es ya no vivir para ti, es vivir para él. Él no es responder conforme al viejo hombre, sino responder conforme a la vida de él. Al punto de que eso implica que nosotros ya no reaccionamos como reacciona el viejo hombre. Y el viejo hombre reacciona basado en cuánto me ofenden, yo respondo. Basado en cuánto me critica, yo me defiendo. Basado en cuánto me atropellan, yo me pongo airoso. Entonces, el Jesús dice la palabra que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Qué implica eso? Que muchas veces hagan lo que no hagan, nosotros debemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, la dañamos, la regamos. Así que dicen los mexicanos, la regamos. ¿Por qué? Porque queremos defendernos. Y el defendernos es algo natural del hombre. Es natural que yo me quiera defender si están hablando de mí. Es natural que yo me defienda si me están atacando. Es natural. Pero ¿qué pasa? La palabra dice, está quieto, Jehová peleará nosotros. Quien pelea por nosotros es Dios. Amén. Es Él. Entonces eso implica de que es un ejercicio de que cuando yo vea esta situación, yo necesito decir, Señor, que se haga como sea tu voluntad. Ahora bien, Jesús atribuye que la voluntad de Él dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Él atribuye a que hacer la voluntad de Él es una cruz. Pero es una cruz, ¿en qué sentido? En que es pesada. En que es incómodo. Es pesada, claro que sí. Entonces Él dice, tome su cruz. Y dice, sígame con esa cruz, sígame con esa cruz. Porque va a ser pesado. Pero, y es verdad que era pesada. Y Jesús tuvo una cruz pesada al punto que tuvo que tener ayuda. Pero esa cruz que Él cargó fue la cruz que trajo la libertad del pecado del hombre. Esa cruz fue la que provocó que la muerte y el pecado fueran juzgados y fueran condenados. Esa cruz que Él cargó fue lo que trajo una nueva vida. Esa cruz que Él cargó fue la que trajo la manifestación más gloriosa de la gracia de Dios. Entonces esa cruz que es pesada, que nos está diciendo que andemos con ella, esa cruz es la que nos va a traer libertad. Esa cruz es la que nos va a permitir andar en vida nueva. Esa cruz es la que nos va a libertar de todas las cosas que nosotros hacemos que no es conforme a la obra de Dios. Entonces, esa cruz que es pesada, que es hacer su voluntad, lo que yo más recomiendo es que cada uno la carguemos. ¿Para qué? Para que en esa misma cruz seamos crucificados. Porque qué ironía de la vida, Jesús estaba cargando la cruz en la cual lo iban a crucificar. Y se considera uno de los actos más bochornosos y más inhumanos el tú poner a cargar a alguien. ¿Usted ha visto algo como una burla? Se ha visto en películas que alguien manda a quien él va a matar, él mismo cabe su tumba. ¿Qué sentimiento debe haber en cualquiera de nosotros que nos vayan a matar, Dios nos libre, y nos digan, pero no solamente te vamos a matar, te vamos a poner a que tú cabe tu tumba? En cada pala, la angustia es más grande, porque en cada pala que hagamos, más cerca se pone nuestra muerte. Entonces eso mismo pasó con Jesús. Mientras más cerca él estaba de Getsemaní, más grande era la angustia, porque más cerca estaba su muerte. Entonces, la invitación es que para que andemos en nueva vida, carguemos la cruz. Entonces, ¿qué pasa?
Hoy nosotros podemos ser discípulos de Jesús, pero nosotros hoy podemos ser discípulos no basados a los primeros discípulos. Me voy a explicar. Jesús tenía 12 discípulos íntimos. Se cree que Jesús tenía más discípulos que no eran tan íntimos como esos 12, sino que había más gente que lo seguían. Y que donde quiera que él iba, estaban esos. Eso es lo que se cree. Es tan tal que algunos exégetas dan hasta cantidades que atribuyen que habían entre 350 y 500 personas que seguían a Jesús continuamente, que se hicieron discípulos. Los Nicodemo se hizo discípulo de Jesús. Al final se hizo discípulo. Y defendía a Jesús dentro del concilio. Al punto que lo acusaron a Nicodemo porque fue donde Jesús. Y él le dijo, ese hombre no está predicando nada malo. Vayan ustedes y escúchenos, vayan. Invitando a los fariseos que fueran a escuchar a Jesús. Nicodemo. Y es tan tal que quien va a buscar el cuerpo de Jesús cuando Jesús muere es Nicodemo y José Arimatea. Es quienes van y buscan el cuerpo de Jesús. Al punto que quien lleva la especie para poner al cuerpo de Jesús fue Nicodemo. Si se hizo discípulo oculto de Jesús. Y Jesús tenía unos cuantos discípulos ocultos. Pero ¿qué pasa? Jesús tenía 12 de un círculo íntimo. Esos 12 hicieron discípulos escuchando la cátedra de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Nosotros hoy podemos hacernos discípulos de Jesús, no solamente escuchando la cátedra de Jesús, sino por medio de su propia vida. ¿Por qué? Porque cualquiera puede escuchar la cátedra de Jesús y no ser transformado. Cualquiera puede escuchar leer todo lo que dice la Biblia y repetirla y no ser transformado. Entonces lo que va a ser verdaderamente que seamos transformados es si nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Que no solamente vamos a entender la cátedra de Jesús, no solamente vamos a escuchar la cátedra de Jesús, sino que también la vamos a entender. ¿Por qué? Porque Jesús estaba claro, bastante claro, que habían cosas que ellos no podían entenderla. Y se lo hizo saber. En Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrá de venir. Es decir, que Jesús sabía que para que ellos poder entender lo que Jesús le estaba enseñando, tenía que Jesús morir, resucitar y venir en espíritu donde ellos, a explicarle lo que Él le dijo. Asimismo, cuando Él decía la parábola, que le decía, esta parábola significa esto y esto, Jesús le está diciendo, hay muchas cosas que yo le he dicho a ustedes, que ustedes no la van a entender, no hay manera de que ustedes entiendan, y yo lo sé. Ahora bien, el Espíritu va a venir y le va a enseñar todo eso que yo le dije. Es decir, que ellos, después de ser discípulos por la cátedra de Jesús, también se hicieron participantes de la vida de Jesús. Entonces, ahí ya no eran discípulos, sino a muchos de ellos fueron apóstoles, otros fueron predicadores, y salieron a extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente tenían la cátedra, sino que también tenían la vida. Sí, nosotros podemos darle la cátedra a cualquiera de lo que dice las Escrituras, pero si no tenemos la vida, esa palabra no hace ningún poder. Lo que va a hacer que la gente sea transformada cuando tengamos la vida de quien dio la cátedra, que es Jesús, que es la nueva vida en Cristo. Y a esa vida es que la Biblia se refiere, la nueva vida en Cristo. Ahora bien, esa nueva vida tiene un propósito, y tiene un propósito que es que esa vida que nosotros hemos recibido, que es la vida en Él, viene dada para que nosotros por medio de Cristo glorifiquemos al Padre. Nosotros podemos hacer lo que sea para la obra de Dios, pero si no lo hacemos para que Dios sea glorificado, eso no tiene sentido. Si yo la hago para yo ser glorificado, para que yo sea exaltado, eso no tiene sentido. Esto cobra sentido cuando lo que hagamos, en verdad lo hagamos para la gloria del Padre. Eso implica que nosotros cuando hagamos algo para la gloria del Padre, no andamos tocando trompeta para que la gente sepa lo que nosotros hicimos. Porque es para la gloria de Él. Porque Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice. Nosotros fuimos creados para la gloria de Él. Es decir, que si hoy en la nueva vida en Cristo tú puedes predicar, es para la gloria de Él. Que si hoy para la gloria de Cristo tú puedes cantar, es para la gloria de Él. Que si tú puedes profetizar, es para la gloria de Él. Que si tú, Dios, en esta nueva vida, Dios te bendice para que tú aportes para la obra de Dios, es para la gloria de Él.
Así que todo lo que tú hagas sea para su gloria. Sea el punto que toda tu vida completa es para la gloria de Él. Si no es así, entonces esto tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Pero bendito sea Dios en Cristo, que ha venido a darnos entendimiento para que podamos hoy, de hoy en adelante, vivir esa nueva vida en Cristo y hacer las cosas para que Él sea glorificado. Y poner empeño en buen dominicano para que cada día más las cosas salgan mejor. ¿Por qué? Porque a medida que las cosas salen mejor, estamos manifestando la gloria de Él que está en nosotros. Y nosotros hoy podemos vivir para su gloria porque el Espíritu que nos engendró en términos espiritual fue el Espíritu del Cristo glorificado. Sí, existe lo que se llaman los estados de Cristo. Si no es lo mismo el Cristo encarnado que el Cristo glorificado en términos espiritual. Es el mismo Espíritu. Lo que pasa es que después de la resurrección, Cristo fue hecho Espíritu vivificante y se le dio toda gloria. Y se le hizo Señor de la creación. Al punto que todo lo que está delante de Él es el único que es digno de alabanza y de adoración. Porque Él cumplió con todo lo que se le demandó. Entonces, cuando Él resucita como Señor y Cristo en un espíritu glorificado. Esa es la razón que hoy, como recibimos el espíritu del que fue glorificado, esa gloria está dentro y esa gloria la puede manifestar hacia afuera. Al punto, entonces, que el día que seamos transformados en un cuerpo de gloria. ¿Por qué? Porque quien nos engendró en términos espirituales fue el Cristo glorificado. ¿Están claros? El que resucitó de entre los muertos. Ese espíritu es el que viene a nosotros y hoy podemos vivir para la gloria de Él. Porque el espíritu de Él está en nosotros y porque tenemos la nueva vida en Cristo. Se pueden poner de pie. Te bendecimos, Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos honor, te damos honra, te damos alabanza. Alabanza a tu nombre. Te pedimos en este día